Obtén tu máster con doble titulación de Tulane University, Estados Unidos, y de UFM en Madrid, Master of Finance y Master in Management. Aplica. Si buscas una formación de excelencia en finanzas o management, no puedes dejar de explorar los másteres de la Universidad Francisco Marroquín, la Casa de la Libertad. Este es un entorno académico único, con docentes de renombre que respeto mucho, como Juan Ramón Rayo y Gustavo Martínez. Además, sus programas ofrecen una doble titulación con Tulane University y la Universidad Francisco Marroquín, lo que aporta un gran valor internacional a tu carrera. En particular, el Master of Finance destaca por estar afiliado al prestigioso programa CFA, un sello de calidad reconocido en todo el mundo. Escanea el código QR para obtener más información. Te aseguro que vale la pena conocer todo lo que ofrecen. No vas a tener nada, pero vas a ser feliz, es lo que te dicen por ahí. Fíjate qué curioso que tienes a gobiernos que te dicen que te van a dar de todo, que vas a tener prosperidad, que te van a regalar cantidades ingentes de dinero, y a la vez te quieren callar y quieren limitar la libertad de expresión. Si de verdad quisiesen tu prosperidad y supiesen que te la van a dar, obviamente querrían el máximo nivel de libertad de expresión para que tú fueses vendiendo las ventajas maravillosas de sus políticas. Sin embargo, por un lado te quieren quitar lo que tienes, por otro lado te quieren quitar lo que dices. Para hablar de todo ello, ¿quién mejor que mi buen amigo Marc Vidal? ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí contigo. Qué gusto estar aquí. Oye, que dicen que no vas a tener nada y que vas a ser feliz. Bueno, ese es el plan, ¿no? Claro. Ese es el plan que tienen. De hecho, es la gran frase de Klaus Schwab, nuestro primo Klaus Schwab, o el tío. Y la cuestión es que eso ha ido versionándose, ¿no? Porque al principio es no tendrás nada y serás feliz, y ahora además no sabrás nada por eso serás feliz. Claro. Y esa es la circunstancia. De hecho, yo creo que Davos, que normalmente lo desestimamos a veces, porque esas son sus cosas, se discuten sus cositas, pero los que hemos pasado por ahí alguna vez sabemos que aparte de discutir sus cositas, al final hay cosas que se trasladan a la vida, ¿no? Y en el caso de esa impresión de que los ciudadanos del mundo cada vez deberemos de tener menos pretensiones por tener cosas, propiedad, que el derecho a la propiedad, qué tontería, ¿no? Sino vamos a usar cosas que tendrán algunos y que nos las van a facilitar, pero sobre todo no digas nunca nada malo, y por eso en el último Davos decían que la gran problemática, ¿no? El gran asunto de la humanidad ahora ya no es el cambio climático, sorprendentemente, ya no es la pobreza, ya no es la exclusión social, sino que, ojo, el gran problema del mundo es la desinformación, y con eso están trabajando todos, es algo global. Sí, a mí me encanta el concepto de desinformación, ¿eh? Decía ayer en un acto organizado por el Partido Socialista una persona que decía que no solamente hay que actuar contra la desinformación una vez se da, sino que, claro, incluso si esa desinformación se da, pues habrá gente que la reciba, por lo tanto hay que actuar antes, preventivamente. Y claro, el riesgo de desinformación, cuando la información la controla el gobierno, es del 100%. Claro, ¿quiénes son los que venden desinformación? Ese es el problema, Dani. O sea, el asunto está en quién define qué es desinformación, es decir, qué es correcto y qué no, o incluso no siendo correcto. Eso es, busca la desinformación, es simplemente que alguien pues, se puede equivocar en esta vida, no pasa nada, ¿no? Y en el derecho de buscar si eso es real, si tiene... incluso si nos circunscribimos en algún tipo de noticias económicas, socioeconómicas, está la interpretación, ¿eh? Claro. Esto no es blanco o negro, hay grises, y esos grises hay quien considera que no pueden existir, ¿no? Que es o blanco o todo lo demás es desinformación. La desinformación nace por el hecho de que alguien decide que eso es desinformación. Claro. Y entonces se han montado una historia que son los que deciden, los que hacen el fact check, ¿no? Los que deciden si algo es de verdad bueno o no, y es verdad absoluta. Claro. Si una de estas empresas, que normalmente pues, están muy subvencionadas, son medio institucionales, en Europa, por ejemplo, las más importantes derivan directamente de la propia Comisión Europea, o sea, tienen su formulación directa. Pues resulta que ellos te dicen que eso no es así,
te encuentran una serie de elementos que justifican que no es así, no incorporan ninguno que podría poner en duda eso y se acabó. Y además funcionan ahora, y ese es el nuevo plan, por lo menos es como interpretamos ya algunos de que está sucediendo porque lo estamos percibiendo nosotros mismos, es ese tipo Minority Report, sí, ¿no? Es antes de que suceda yo ya te paro. Y esto en el Reino Unido está pasando. Hay algunas normas ya que se ponen en marcha en el que se puede decidir que eso va a ser malo, sí, y que esa persona habitualmente dice cosas que suelen ser desinformación u, ojo, mala información. Claro. Con lo cual la mala información entra dentro de lo que no se puede publicar. Mala información para ellos es algo que no está de acuerdo con ellos. Que no está de acuerdo con el discurso oficial. Que no quiere decir que esté mal, sino claro, simplemente es que no está en el discurso oficial. Por ejemplo, el tema de la inmigración, claro, el tema de los conflictos que hay en estos momentos en el Reino Unido. Ahora mismo en el Reino Unido, alguien que haya tenido un discurso crítico con lo que pasa en cuanto a la aceptación de asilados políticos o lo que sea, que haya tenido una opinión constante en ese sentido, se le para la posibilidad de seguir generando contenidos porque podría hacer alguno muy dañino. Claro. Y se acabó. Eso es Minority Report, eso es orwelliano absolutamente. Completamente. La famosa carta que le envió el comisario, ¿cómo se llama? Barretón, ¿no? Sí, bueno, a Elon Musk, diciendo que contenido potencialmente dañino para esos pobres europeos que pueden estar sujetos a una conversación entre Elon Musk y el presidente Trump, es una cosa... Pues fíjate, o sea, Europa va delante de todos, ¿eh? Nosotros estamos aquí en Europa y lo dramático, lo preocupante es que el 99,99% de la población no se ha enterado de lo que está preparándose desde Europa o que se está ya ejecutando. Una de las circunstancias más preocupantes que vamos a vivir en los próximos meses es la capacidad que va a tener la Unión Europea y los gobiernos de interferir los mensajes privados, sí, de conocer qué sucede en los mensajes privados. Se intentó discutir en julio de este mismo año, se canceló, hubo discusiones que parecía que no llegaban a un acuerdo y se trasladó, pero hace apenas una semana se reunió la permanente del Parlamento para saber si eso lo llevaban al Parlamento. Tiene toda la pinta de que se va a aprobar. Claro. Y la aprobación no es tanto saber qué decimos tú y yo en nuestros mensajes en privado por WhatsApp, por ejemplo, que eso en teoría pues bueno, puede ser importante para ellos, pero no es lo trascendental. Lo trascendental es que aquellos que se nieguen a que eso suceda tendrán la suspensión de la plataforma. Claro. ¿Quiénes se van a negar? Obviamente, seguramente se negará Telegram, ya veremos cómo acaba el tema, y se negará Twitter o X, ¿no? Ahora, pero no se negará WhatsApp, no se negará Facebook, no se negará Instagram, no se negarán esas de Meta, ¿no? Pero estas sí. Entonces, ¿la voluntad es realmente escuchar o la voluntad es cancelar? Porque claro, seguramente es cancelar. No, el objetivo yo creo que es muy claro, ¿no? O sea, el objetivo es cancelar para que solamente haya un mensaje único. Y por supuesto, ese mensaje único incluye lo que es una censura y autocensura ante lo que es pues un cambio constante del mensaje, porque esa es la otra. Decía Berlanga que cuando había censura, pues tú te manejabas, ¿no? Sacabas tus películas y sabiendo por dónde iba el censor, pues sacabas vía metáforas, etcétera, y conseguías mover tu mensaje. Aquí el tema es la autocensura. El tema es que los ciudadanos se sientan amenazados constantemente para que lleven a cabo la autocensura por si acaso. Y claro, el mensaje oficial además luego va cambiando, ¿no? Es curioso, ¿no? Antes era desinformación decir que la energía nuclear era un elemento esencial para la descarbonización. Ahora es el mensaje oficial. O sea, va cambiando constantemente. Bueno, si Galileo Galilei hubiese escrito en Twitter, no sé, que el Sol daba vueltas alrededor de la Tierra, pues claro, le hubiesen cancelado, ¿no? Civilmente. La cuestión es que lo pasó mal también, pero le hubiesen impedido poder tuitear y luego hubiéramos descubierto que tenía razón. No se sabe, ¿no? Lo que es ahora mismo. Es más... La Tierra da vueltas. Claro, la Tierra da vueltas alrededor del Sol. Has dicho lo contrario. Eso es lo que se creía. Y si él hubiese dicho lo contrario, en todo caso...
haya dicho lo que haya dicho, Eso, y todos me entendéis. Pero la cuestión es que lo que ahora nosotros consideramos, como dices, desinformación, desde una versión oficial, se ampara en todo un mensaje woke, todo un mensaje, digamos, socialdemócrata. Hay una serie de elementos que no se pueden pronunciar porque ese debate perjudica socialmente, podría estimular conflictos sociales, ¿no? Ahora mismo no se puede hablar del riesgo de exclusión social que vive la sociedad española. O sea, un 26% de los españoles tienen circunstancias muy difíciles para vivir, y si te vas a ver las colas del hambre siguen existiendo, pero nadie las pone una cámara porque ahora no se debe. O sea, el hecho de que en este país haya 12 millones de personas cobrando menos de 950 euros de ingresos al mes, eso es algo relevante, ¿no? Pues no se puede poner, porque como insistas en eso te van a decir que la curva de Laffer, ahora todos utilizan la curva de Laffer y le ponen un adjetivo: tierraplanismo. Tierraplanismo económico. Pero bueno, o sea, usted no sabe que hay lugares donde se han bajado los impuestos y se ha ingresado más tributariamente. No es inmediato, pero luego pasa. Fíjese, Irlanda, ha pasado, ¿eh? Es decir, hay muchos sitios. Todo eso no se puede decir, esa es la versión oficial. Entonces, eso es mala información, es desinformación y se te tiene que cancelar. Ahora se te puede cancelar profesionalmente, civilmente, e incluso con discurso. Es decir, ya no solamente, ¿sabes qué? Pues me has fastidiado la vida profesional, o me has fastidiado la vida civil porque tengo una de demandas por aquí, por ahí, pero es que además no se te escucha, a ti ya no te van a llamar en ningún sitio para hablar. Todo eso es lo que pasa, pero todos esos que hacen eso se pueden encontrar dentro de 5 años con que los otros le hagan lo mismo, porque yo no tengo ninguna garantía de que los que puedan venir no digan: oye, estas herramientas van muy bien, no las vamos a cambiar, porque esto de controlar el discurso y ecualizar la verdad a mí me encanta también. O sea, nadie garantiza que los que ahora estamos luchando por una cosa, que es que tu privacidad, tu discurso libre pueda permanecer. Esos que ahora consideran que esto no debe ser así, se pueden encontrar con el problema después. Es que el gran error que cometen estos que ven un beneficio personal y profesional en ser comisario político es que no entienden el concepto de las purgas. Porque ellos se creen que defendiendo la censura, defendiendo la cancelación, la muerte civil del oponente y todo eso, van a tener un beneficio personal y profesional. Y lo que te encuentras es que cuando te conviertes en un tonto útil, ese es el primero en caer en las purgas, como le ocurre, por otro lado, a todas las personas más leales y más cercanas a estos autócratas disfrazados de demócratas que se están creando. El otro tema es el que tú acabas de decir, es el discurso oficial con respecto a la economía, ¿verdad? El otro día decía un economista socialista, que es un oxímoron, ¿no? Decía que, claro, que es que la percepción de los ciudadanos sobre la economía es negativa, a pesar de que los datos son empíricamente positivos por culpa de la desinformación. Digo, o sea, si los datos son empíricamente positivos, que Marc o que Daniel Lacalle digan que la cosa va mal, la gente diría: pues que dos tontos, ¿no? A mí me da escándalo, ¿no? Curiosamente, él dice que es por culpa de la desinformación, ¿no? Y una de las cosas que decía era que, claro, que la mejora de la renta de los ciudadanos era incuestionable. Dijo, ¿cómo? Si los datos oficiales que tú mismo estás diciendo... Claro, es que eso es tremendo. O sea, un apunte sobre esto. Cuando algunos defendemos el anonimato, el poder ser anónimo en las redes, es precisamente por esto, por el hecho de que cualquiera pueda decir lo que quiera, independientemente de lo que podría ser esa purga, ¿no? Mientras lo dices, y lo decimos gente que vivimos el anonimato como una condena, es decir, estamos todo el día recibiendo insultos, ataques, calumnias, infamias de gente que no sabemos quiénes son porque no se presentan ni podemos saber quiénes son, pero aún así sigo defendiendo eso. Esa es la libertad. O sea, los que defendemos la libertad somos los que defendemos que incluso hay gente que nos pone verde pueda seguir haciéndolo. Yo ya me encargaré de poder justificar que lo que dice no es real, si quiero. Y si no quiero también. Y si no quiero también. Ignorarlo, que también es... Pero en cuanto al tema económico, tú fíjate, vamos a ver, los datos oficiales, que son los suyos, dicen lo que dicen. Dicen que en este país el salario medio es penoso, el salario mediano es penoso. En este país cada vez... Lo que no puede ser es, o sea, cada vez hay más gente que tiene problemas para llegar a final de mes. La comparativa, el ponerse a comparar momentos históricos es fundamental en esto, porque lo que podían hacer mis padres, que eran clase media baja,
no tiene nada que ver con lo que ahora puede hacer la clase media baja. Claro. Y se le llama clase media gente que en otro momento de la historia hubiese sido pobre de solemnidad. Esa circunstancia, ese cambio de la semántica que utilizan ahora mismo para justificar que medianamente vivimos todos, aprovecha el mensaje de no tendrás nada y serás feliz. Claro. Es una sociedad que se está creando que tiene que ver con que cuanto menos tengas, o cuanto más uses pero no tengas, mejor. Sí. ¿Para qué propiedades? ¿Para qué invertir? ¿Para qué ahorrar? ¿Para qué el trabajo duro? Y ese es un problemón al que se está abonando este país, poco a poco se está abonando este país y otros, esto es más general de lo que parece, y nos lleva a la pobreza, Claro. nos lleva al empobrecimiento, se justifica el empobrecimiento como valor. Claro. Es más, o sea, si nosotros ahora mismo estamos dependiendo de forma cada vez mayor de un sector que es un don tener el sector turístico, es un don de la naturaleza que este país todo el mundo quiera venir a pasar las vacaciones. Nuestro petróleo. ¿Qué país es elegido por tanta gente para pasar su rato de ocio con la familia, disfrutar? Pues eso es un don, pero lo que no puede ser es convertirse en la excusa. El crecimiento de este país ahora se sustenta en deuda, tú lo dices muchas veces, Claro. y en un empuje de un sector que solo genera salarios bajos y empobrecimiento a largo plazo. O sea, no estamos ecualizando y equilibrando esto, no estamos apuntándonos a la revolución tecnológica del resto del mundo. No, al revés. No podemos, porque es que nuestro sector no lo permite, o sea, el turismo no permite la tecnología como podría hacerlo la industria, algunos servicios avanzados. No lo estamos haciendo, y mientras Estados Unidos inventa cosas y China ya no solo las copia, sino que también inventa otras, Europa, que se ha pasado todo el tiempo regulando, tiene además a una gente en el sur que nos da igual. Si reguláis o no reguláis nos da igual, porque nosotros tenemos un motor económico que nos va muy bien. Claro. Ese motor económico nos lleva a un escenario complejo a medio plazo que, como no va a ser una explosión, ya no va a haber explosiones ni burbujas ni hostias. Claro. O sea, lo que le va a pasar a la economía es que se estanca, nos empobrece poco a poco y bueno, y más o menos como la gente ya no quiere tener casa, solo quiere viajar, solo Claro. quiere irse a pasar ese ocio porque no tiene capacidad de inversión, pues parecerá que no somos pobres, pero lo somos, ¿eh? Hombre, que sí lo somos. Además, el empobrecimiento generalizado se convierte, ya te lo intentan vender como una especie de bondad, ¿no? No sé si has visto que ha habido varios medios cercanos al gobierno He leído que te cosas. explican que si ganas 2.000 euros al mes Eres rico en este país, Eres sí. rico. Y Es cosas- que, a ver si te das cuenta. Bueno, el salario modal, el Eso. mediano, o sea, perdón, pero llevamos 20 años sin mejorar eso. Es más, ha decrecido. Un país sin productividad, porque no puede ser más productivo porque se ampara en sectores que ahora mismo no incorporan tecnología ni Claro. automatizaciones. Pero fíjate, hay noticias. Yo es que este verano he hecho pocas vacaciones. Dices, pues bueno, es medio... Pero cuando me miraba las noticias, vi dos que me causaron preocupación. Una es que decía, reto viral, Sí. desafío viral. Cada vez más gente decide dejar de comprar cosas Sí. como reto viral. Que está bien que tú ahorres, que incluso no gastes en tonterías, pero era un reto, lo defendían como si fuese algo cool, ¿no? Sí. Dice, cada vez es más cool el hecho de que dejes de comprar cosas, el empobrecimiento, Claro. como titular. Y la segunda era stay vacation. Sí, 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 Decía, sí, sí, se sí, pone sí. de moda Se pone de pasarse moda. las vacaciones en tu pueblo, en tu casa, o sea, vamos a ver. O sea, ¿cómo? Y decía, stay vacation es la nueva moda, nueva más, moda. más cool. Además, y digo, en inglés suena bien, pero eso es no tener para irte de vacaciones de toda la vida. O sea, Hubo varios, de hecho, una línea de varios artículos en el que decían, la nueva moda entre los jóvenes es llevarse una tortilla y unas croquetas a casa de un No amigo. es una moda. No es una moda. No hay otra. La nueva moda entre los jóvenes es ir a un restaurante y solo pedir un plato. Es lo más bueno, cool. yo tengo amigos en el mundo de la restauración que a los que les explico muchas veces esto, ¿no? La dependencia que estamos generando, y ellos son los primeros en decir, Claro. bueno, yo tengo que aprovecharlo, pero coincido plenamente, me cuesta encontrar gente, me cuesta ser rentable, incluso, porque cada vez esto es más complicado, pero dices que la gente viene aquí y se pide un plato. Hombre. Y si vienen dos, se piden dos platos, pero del mismo menú, y uno cada uno. He tenido que prohibir cosas de esas, porque si no, a mí no me sale. O sea, no puedo ganar 0,50 por un menú.
sea, el concepto de empobrecimiento se ha quitado del diccionario, claro, del vocabulario tradicional, se ha incorporado un montón de absurdos conceptos sobre que eso está bien, sobre que tenemos que vivir el día a día, claro, la experiencia vital, hay que consumir cosas básicas, pero no ni mucho menos plantearte inversiones, para nada ser rico. A mí me parece que se está trasladando a la sociedad, lo ves a menudo en programas de televisión, en todas partes, en los medios, a los teóricos del mensaje, que tener dinero es malo. Claro. O sea, el ganar dinero, es más, tú te puedes haber pasado toda la vida currando, te ha ido relativamente bien o mal, te has arruinado 2 veces porque eres emprendedor y te has apostado todo tu dinero, a mí me ha pasado. O sea, he puesto todo lo que yo tenía a un proyecto, el proyecto se fue por el desagüe. Y vuelves a empezar, y al final, a los 50 años, te empieza a ir bien, ¿no? Y empiezas a todo aquello que has aprendido empieza a confluir y empiezas a ganar pasta de verdad, ¿no? Y estás ganando. Bueno, pues no te ha servido de nada todo lo demás porque ahora te la van a quitar toda. Claro. Es decir, ahora en cuanto te pases de una cantidad determinada, el expolio es absoluto. Y eso es un drama tremendo, porque en este país el satanizar, el hacer dinero, lo que comporta es que te desincentiva a hacer dinero, porque dices, primero, está satanizado, está mal visto, si gano me lo van a quitar. En el caso de que yo quiera invertir mi dinero encima, no me lo van a agradecer, con lo cual me lo van a quitar porque no lo puedo utilizar en nada. Sí. Eso es un empobrecimiento moral. Absolutamente un empobrecimiento moral. El otro día había un titular que decía, cada vez peor, aumenta el número de ricos en España, cada vez peor. Cada vez peor. Y luego, además de que el titular ya era una broma, porque eran 852 ricos había en España. Otro de los grandes problemas en el debate económico es esa idea de que la razón por la que las cosas no van bien es, o la gente percibe que no van bien, es porque el Estado no interviene lo suficiente, ¿no? O sea, acabamos de recibir este gigantesco informe creado por el señor Draghi, Don Mario, que yo lo llamo, yo decía que es como la serie Lost. ¿Te acuerdas de la serie Lost? Sí. Que emociona, te pone y tal cual, es larguísimo, te vas poniendo cada vez más involucrado y el final es una porquería. Digo, es que además el final es malísimo. O sea que si tenés el informe es lo mismo. Este informe es como la serie Lost. Es lo mismo. Sí. Porque dice, aquí hay un problema de regulación, un problema de impuestos y un problema de estados poniendo, y tú te vienes arriba y el final es, y el Estado tiene que hacer muchísimo más. Sí, y además no os preocupéis que podemos emitir 800.000 millones de euros más al año de deuda, que eso es una de las cosas que más necesita Europa ahora mismo, porque ¿para qué vamos a tener en cuenta la política monetaria tan buena que hemos hecho en los últimos tiempos? Es más, o sea, yo creo, el informe este de 67 páginas, yo me lo leí, y la verdad es que sí, te va poniendo, ¿no? Y hay un momento y dices, ¿será capaz de hacer todo lo contrario a lo que ha hecho toda la vida este señor? Claro. ¿No? Va a hablar de que hay que contener algunas medidas monetarias para que podamos ajustar en producción, para que seamos más productivos y no tenga la competencia del Estado. Todo eso lo va... No. Dijo que hay que crear organismos gubernamentales, estructuras supranacionales, todo lo que sea necesario para que estimulemos, ¿no?, la economía del futuro y tal. Y lo plantea regulando. Claro. Que dices, pero tú no te has dado cuenta, maestro, que el problema está en que no has parado de regular, que antes de que tengamos ni idea de qué va a ser algunas tecnologías, tú ya las has regulado. Ese es el problema, ¿no? Y creo que todo va encadenado. El problema de la sociedad actual es ese grado de dependencia sobre lo que el Estado tiene que darme, sobre la administración tiene que ofrecerme, y se está perdiendo, y se observa en el discurso más joven, y ya no tan joven también, ¿no? En la gente, cuando hablas con ellos, descubres que hemos perdido como sociedad una capacidad de empoderamiento social, de poder realizar las cosas por ti mismo. Y cuando digo que no es tanto que todo en grupo se tenga que hacer, sino desde el punto de vista íntimo, una revolución íntima de las personas que digan, no, es que esto es por mí, o sea, esto nadie tiene que darme nada, voy a lograrlo o no. Claro. Lo escuchas a veces cuando algunos jóvenes ponen en discusión
o ponen incluso se indignan, ¿no?, de que no puedan irse de viaje a algún sitio, claro, no tomarse unas cervezas porque está el alquiler muy caro, ¿no? Y obviamente está muy caro, siempre ha estado caro. Lo primero que tenían que mirar es por qué está caro, claro, que descubrirían que ha habido políticas activas para que se encarezca. Claro. Pero lo segundo es que a nosotros no nos regalaron el alquiler, y vivíamos a 40 kilómetros de donde teníamos que ir a estudiar, y que cada día tenías que coger un tren y pasarte 1 hora y cuarto, pues aprovechabas para leer y estudiar, pero eso era todos los días, y volvías por la noche en el tren con un ticket que te permitía ir 30 días baratito, ¿no? Claro. Eso ahora cuesta de encontrar, y encima, por Dios, no me planteo ni trabajar, y nosotros trabajábamos de noche. Yo estudiaba de noche y trabajaba de día, era un esfuerzo que cuando lo trasladas a la gente joven te dice, boomer. Digo, boomer sí, pero yo sé lo que cuestan las cosas. Porque es que es el truco perfecto. Es el truco perfecto, es el truco de Stromboli, ¿no? de Pinocho. Es el truco de decirte, tú no te preocupes, tú dedícate al ocio, tú vas a tener libertad en todo excepto libertad económica. Y además no pienses, eso de la meritocracia es una mentira que te han vendido los fachas, eso de el esfuerzo, la cultura del esfuerzo es una cosa de los fachas, tú lo que tienes que hacer es disfrutar. Y acabas de convertir en un cliente rehén, dependiente, que va a estar a merced tuya siempre, a merced además de una élite, claro. Por eso ese discurso, ¿no? Dice, no puede haber gente que tenga dinero en el banco para vivir 100 vidas. ¿Qué vidas? O sea, vamos a ver, ¿tú defines cuánto vale una vida? O sea, y sobre todo, ¿y tú quién eres para definir si está bien, está mal, si eso es mucho o poco? ¿Tú quién eres? ¿no? Claro. ¿Y quién tiene dinero en el banco para vivir 100 vidas? Para empezar, Pedro Sánchez. Probablemente. Claro, por una sencilla razón. Porque claro, ¿quién gana más dinero? Un empresario que se juega su dinero, que pierde y se vuelve a arriesgar, etcétera, y que le va bien, o una persona que tiene todos los gastos pagados, que tiene todo pagado y que todo lo que gana, entre comillas, de los contribuyentes va directamente a su ahorro personal, además de tener pensión garantizada y además de tener todo. ¿Quién gana más? ¿Yolanda Díaz, Pedro Sánchez o un empresario, aunque sea exitoso en España? Claramente Yolanda Díaz y Pedro Sánchez. Ellos, con muchísimo más. Además, se habla de los empresarios que han logrado tener dinero para vivir 100 vidas, en el caso de que sea así. También, ya digo, yo a lo mejor con muchísimo menos, para mí son 100 vidas que para otras personas, pero independientemente de si equivale a 100 vidas o no, está el hecho de que, como tú dices, te has jugado tu patrimonio. Yo me he jugado mi patrimonio varias veces y lo he perdido completo. Claro. Y me he tenido que volver a levantar. ¿Eso vale o no vale? En la sociedad actual eso no se valora. No se valora. En la sociedad actual, mayoritariamente, evidentemente que hay gente que sí, y gente que nos estará viendo ahora y dice, no, es que yo estoy ahí, ¿no? Yo me he jugado todo, me fue mal, he vuelto a levantarme, me voy a dormir intranquilo, porque no sé si la apuesta que he hecho me va a funcionar, trabajo 18 horas al día, no 4 días a la semana como pretenden. No se puede construir un país de futuro trabajando poco, o sea, es que eso está fuera y menos en un país que no puede automatizar su economía. Claro. O sea, si me dijeras, no, es que estamos automatizando, estamos metiéndole tecnología, inteligencia artificial a todos los procesos, pero no es así, eso no está pasando. Pues esa satanización del esfuerzo me fastidia que se le diga que es facha. Claro. O sea, la extrema izquierda es buena, pero la extrema derecha es mala. Y vamos a meter en la extrema derecha todo lo que sea esfuerzo, todo lo que sea reivindicar la inversión, el ahorro. Resulta que la gente llena los bares, por supuesto que los llena, porque les han dicho que hay que llenarlos, porque ¿para qué invertir 100 euros al mes toda tu vida? ¿Por qué 100 euros? ¿Por qué buscar el interés compuesto de tus ahorros durante 25 años y tener 1.200.000 dentro de no sé cuánto? O sea, ¿para qué? Eso no, eso no genera dependencia, eso genera libertad. Y ese es el problema. Cuando alguien genera libertad, va en contra del modelo actual. Hay que empobrecerse, hay que callar y, sobre todo, hay que depender. A mí hay otra cosa que me parece profundamente hipócrita y muy que la gente no parece entender, que es la siguiente. ¿Por qué cuando Pedro Sánchez dice vamos a gravar a los que tienen más dinero de 100 vidas en el banco, etcétera, 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 resulta, mis queridos amigos, que los que tienen de verdad dinero para 100 vidas están encantados con Pedro Sánchez?
Qué casualidad. ¿Por qué casualidad, verdad? ¿Qué casualidad? Porque es literalmente un tributo a que nadie entre en la autopista. Claro, en España hay 852 ricos. No entra ni uno. No entra ni uno. Entonces resulta que los ricos, literalmente, luego a lo mejor incluso vía ingeniería fiscal o tu asesoría y tal, incluso no lo pagas. Pero es que literalmente estás pagando un tributo para que ninguno de estos que se cree en el mensaje de la justicia social entre ahí. Y claro, le estás pagando al señor que lo que está haciendo es generar una clase dependiente y sometida, Sí, sí. Claro, es fantástico. Si es que es la mejor herramienta de las élites para seguir siendo élites. Y eso es lo que esta gente que se cree, jajaja, en Estados Unidos. Vamos a acabar con los ricos. Claro, estaba yo el otro día en una televisión norteamericana y salió una activista que decía, es que hay que atacar a los billonarios allí, milmillonarios, ¿no? Y le preguntaron, ¿no? Bueno, si los quitas a todos, no habrá milmillonarios. Y dice, bueno, pero siempre habrá alguien que sea rico, ¿no? Pero yo no fui por ahí. Yo le dije, ¿usted sabe por qué todos, o casi todos, de hecho, los milmillonarios están a favor de eso que usted acaba de decir? Para que no entre nadie más. Porque es la mejor manera de que usted sea pobre, de que usted sea dependiente, de que usted jamás llegue donde ellos están. El discurso, sí, además es así, o sea, el discurso ese, en el de las 100 vidas, escondía algunas cosas. Claro. Escondía el hecho de que se va a agravar Claro. el que tú tengas inversiones o depósitos, ¿no? Más de lo que ahora mismo ya se graba, que por cierto es importante. Pero vuelve a responder a ese criterio, ¿no? de culpar a los ricos de las maldades de esta sociedad y de que haya pobres. De la envidia y el odio. O sea, el rico es culpable de que haya pobres. Y si nos damos cuenta, en algunos países se ríen de las cantidades que estamos ofreciendo como rico, claro. pobre, o sea, clase media. En el Reino Unido, bueno, estuve hablando con gente por temas de trabajo y decían, ostras, hemos visto una gráfica que era, supongo que era broma, ¿no? Era un chiste. Su nivel social o nivel económico, cambio de libra seguramente pues también influye, pero estamos convirtiendo en clase media, la increíble clase media menguante, llamo yo, porque cada vez es menos, y como cada vez es menos han dicho, tenemos que pasar el catálogo de clase media más abajo, como sea, porque si no, no habrá clase media. Y estamos convirtiendo en clase media a quien es pobre, en rico a quien todavía no es rico, ¿no? Exacto. O sea, porque así pues ya decimos que es rico quien tiene más de 60.000 euros, o menos incluso, ¿no? Y claro, lo único que estamos generando es una sociedad pobre, empobrecida, y que sinceramente deberíamos de denunciar constantemente el hecho de que nos están creando una sociedad dependiente, sinceramente, Claro. Dani. Muchísimas graas, Marc. Un placer. Un gustazo, nos podemos pasar una hora. Bueno, pero sí, volverás pero por hay más aquí, programas. Exacto, siempre que nos permitan, Sí, pues aquí aquí sí. estaremos. Claro que sí. Efectivamente, el socialismo solamente iguala a la baja. Seguid defendiendo la libertad. Vivimos en un momento de mercado absolutamente fascinante. Han pasado las elecciones norteamericanas y los mercados han reaccionado de manera muy diferente, pero desde luego con grandes movimientos. El Trump Trade, lo que se llamaba la apuesta Trump, está en marcha. Pero la pregunta es, ¿ha pasado ya? ¿Cómo debemos posicionar nuestras carteras? ¿Hay oportunidades en otros lugares? Pues para hablar de todo ello, ¿quién mejor que mi buen amigo David Cano, buen amigo de este programa y además socio de AFI? ¿Cómo estás, David? Hola, ¿qué tal, Daniel? Muy bien, muchísimas gracias por invitarme, un placer estar Un con gustazo siempre que vengas. Recordad todos que debéis comprar, luego leer, no sé, pero comprad su libro estupendo. Cuéntanos un poco cómo ves el mercado ahora, Yo sí veía claro que tras las elecciones norteamericanas iba a haber un flujo de fondos hacia Estados Unidos, etcétera. Pero ¿tú crees que hay oportunidades o que nos hemos pasado un poco de frenada en tan poco tiempo? Bueno, efectivamente hay dos elementos que están dirigiendo el dinero hacia Estados Unidos. Uno es
que se ha eliminado un elemento de incertidumbre, porque sí que hay una parte del mercado, bueno, no tenía tan claro que se iba a resolver tan rápido quién iba a ser el presidente de Estados Unidos, ¿no? Había un temor... A que hubiera varios meses incluso, exacto, ¿no? Sí, y sí. por tanto ya nos hemos quitado un elemento de incertidumbre que ya por sí solo explica una mejoría en los mercados financieros. Pero por otro lado, bueno, la política económica que se va a imponer, al menos es el plan inicialmente estimado, es acelerar el crecimiento económico. Y por lo tanto, como bien sabéis, los mercados financieros, especialmente los bursátiles, bueno, favorecen que haya políticas económicas que estén pensadas en el crecimiento económico, ¿no? Son dos elementos, yo creo que todavía pueden tener esto que se llama momentum, ¿no? Sí. Todavía hay cierta, o al menos cuando nosotros hablamos con otros inversores, otros analistas, sí que se percibe cierto momento. Habría otro elemento del cual se puede discutir un poco más, que tiene que ver con la geopolítica, es decir, si la victoria de Trump va a permitir que acaben una serie de guerras que existen abiertas, y eso sería otros elementos potencialmente favorables, ¿no? Por lo tanto, en el más corto plazo, y sin entrar todavía a analizar la situación de la economía y demás, sí que podríamos decir que se han producido unos acontecimientos que generan momentum en los mercados financieros en general, los bursátiles en particular, y que, bueno, a tenor de lo que estamos viendo, pues podrían continuar en las próximas semanas. Hemos visto bolsa norteamericana hacia arriba, particularmente el Russell 2000, que lo había hecho bastante mal, las empresas más small caps, más pequeñas de Estados Unidos. Hemos visto el dólar para arriba, prácticamente en línea recta. La bolsa europea, sin embargo, no bien. ¿Crees que es oportunidad para mirar un poco a Europa, o los datos macro, los beneficios y la política monetaria no le acompañan? Bueno, efectivamente, lo que ha subido en Estados Unidos, y efectivamente el Russell 2000 o el S&P 600 del que se habla últimamente, o el S&P Equal Weighted, es decir, aquel índice que no tiene en cuenta o que pesan mucho menos las 7 magníficas, lo están haciendo bien, y eso de nuevo también lo podemos vincular. Por un lado, a que son unas compañías que se habían quedado atrás en la recuperación. Lo podemos medir a partir de los ratios de valoración. Por ejemplo, el ratio PER de estas compañías estaba en la zona de 14 o 15, es decir, no presentan el grado de sobrevaloración que pueden presentar las grandes compañías de Estados Unidos, las 7 magníficas. Y por otro lado, bueno, pues se estima que son compañías que se pueden ver más beneficiadas de esa reindustrialización, de ese America Great Gain. Bueno, se considera que esa política económica que va a imponer la administración Trump seguramente permita o sea más capitalizada por esas compañías medianas de Estados Unidos. Sí. El problema en Europa vuelve a tener mucho que ver con la composición sectorial de nuestro índice bursátil. Independientemente de que la situación económica en Europa es complicada, independientemente de que Alemania está al borde de la recesión, de que en Francia hay inestabilidad política, en fin, independientemente de focos de debilidad en nuestra economía, tiene mucho que ver, como digo, con la composición sectorial. Los bancos pesan mucho en Europa, los tipos de interés han seguido cayendo, las perspectivas de que lo mejor en los beneficios empresariales de los bancos ha quedado atrás, es un factor que lastra bastante a la evolución de nuestro índice bursátil, o por ejemplo la evolución de unas muy pocas compañías, ¿no? Que es el caso de ASML, la mayor compañía por capitalización de la bolsa europea, de la bolsa del Eurostoxx, porque es verdad que en Europa la que más capitaliza es Novo Nordisk, la compañía danesa, pero bueno, esa evidentemente no está en Eurostoxx. Entonces el hecho de lo que le sucede a ASML o también, por ejemplo, a las grandes compañías francesas del lujo es lo que condiciona la evolución de la bolsa. Claro, claro. 5 o 6 compañías, que no necesariamente es un reflejo de la situación macroeconómica en Europa, es lo que te explica la evolución del Eurostoxx. Por lo tanto, aceptando que Europa tiene un problema de crecimiento económico, que además la victoria de Trump es todo un reto para la economía de la zona euro en los próximos meses o años, tenemos que señalar que los principales valores de la bolsa europea, que son 6 o 7, bueno, pues han tenido una evolución reciente relativamente negativa. Euro, para abajo. Sí. ¿Crees que el Banco Central Europeo va a reaccionar retrasando las bajadas de tipos y siendo un poquito más hawkish, o va a continuar su... Muy bien. Bueno, pues lo que está pasando al tipo de cambio del dólar, en general, porque es el dólar contra todas las monedas, es una evidencia más de que en muchas ocasiones los fundamentos macroeconómicos pues no sirven para explicar evolución a corto plazo. Y eso que mi libro es Fundamentos de Economía Financiera, pero debemos reconocer
que hay ocasiones donde no funciona, ¿no? Da igual el indicador que mires, desde el punto de vista macroeconómico, el dólar está sobrevalorado. Podrías utilizar... Ay, yo estoy en desacuerdo, David. Y tú lo sabes. Bueno, pues, te voy a explicar por qué. Te voy a explicar por qué. El mundo es oferta y demanda. ¿De acuerdo? A mí, la paridad de compra, ese tipo de cosas, nunca lo he entendido, porque la demanda de dólares está aumentando, se ha hablado de la desdolarización, y la oferta de dólares, como Trump haga lo que va a hacer, va a reducirse. Entonces... Pero por eso es una cuestión de dónde debería estar en función de los fundamentales. ¿Pero cuáles son los fundamentales? Los fundamentales es el diferencial de inflación, los fundamentales es el déficit de la balanza por cuenta Si te corriente. crees la inflación oficial, ha salido un informe maravilloso de E.J. Anthony y de Peter St. Ong que muestra y que demostraría por qué el dólar tiene que estar todavía más alto, que es que la inflación ha estado infracalculada durante 4 años. Pero en Estados Unidos hay más inflación que en Europa. ¿Por eso? Entonces la moneda tiene que depreciarse. Aquellas economías que tienen una inflación más alta, tienes que recuperar la pérdida con todo lo demás constante, cuando tu país con tiene todo más, lo demás constante. Ese es a donde quiero ir. Ahí. Lo demás constante, por eso digo, coger los fundamentos. Hay una economía que necesita financiación de la balanza por cuenta corriente. Estados Unidos necesita que le financien desde el exterior. Cuando tienes un diferencial de inflación positivo, son elementos que te explican, en base a la teoría, que tienes que sufrir una pérdida, una depreciación de tu divisa. Sí. ¿Qué sucede? Que esa economía es Estados Unidos. Cuando la economía que necesita la financiación desde el exterior, cuando la economía que tiene déficit por cuenta corriente, que tiene un diferencial de inflación, es Estados Unidos, lo que estamos viendo es que no solo no le pasa factura, sino que consigue... Eso es como cuando una persona necesita dinero y está endeudado. Si tienes una situación económica débil, tú vas al banco y no te prestan. Si tú eres millonario y tienes una capacidad de financiación enorme, vas al banco y no pasa nada por mucha deuda que tengas. Eso es, si debes 1 millón de euros, tienes un problema. Si debes 10 millones... Exacto, pero si además eres rico, pues no hay ningún problema. Es decir, con esto lo que se pone de manifiesto es que efectivamente las variables de flujo, de inversión, en muchas ocasiones tienen mucho más poder explicativo, que vamos a llamarlo así, las variables stock, ¿no? Y puede pasar en el sentido contrario. Mira, hay un país que es Noruega. La corona noruega se está depreciando de forma intensa. Y no tiene demasiado sentido porque es un país AAA, es un país con superávit de la balanza por cuenta corriente, es un país con una enorme riqueza, su fondo soberano, todo lo que tú quieras. Desde el punto de vista macroeconómico, la corona noruega es una moneda que debe de apreciarse. Bueno, pues no se aprecia. Digo, con esto es un poco... Yo creo que es por lo siguiente, ¿de acuerdo? Yo creo que es por lo siguiente. Número 1, oferta y demanda, ¿de acuerdo? Que es lo que no le prestamos atención. Claro, es verdad que Estados Unidos necesita financiación del exterior, pero a la vez, el resto del mundo, para que sus monedas de Monopoly, estas falsas que se emiten, tengan un poquito de estabilidad, el Banco Central de sus países necesitan tener en el activo ¿qué? Dólares. Es así. Claro, entonces el problema no es correcto. En el caso de Noruega es eso. En el caso de Noruega es bien evidente. Es la misma razón. Noruega tiene una moneda débil a pesar de producir petróleo y todo lo que tú quieras, porque es un país AAA. Sí, que no, pero pero la razón es porque el pasivo, que es su moneda, en el activo tiene debilidad. Sí, pero mira, y otro ejemplo, al final nosotros en nuestro trabajo de gestión de cartera de asesoramiento llega un cliente, oye, que decide sacar un depósito bancario y construir una cartera diversificada a nivel mundial, La mitad de esa cartera tiene que estar invertida en Estados Unidos. La mitad de esa cartera, si quieres tener una cartera que es la imagen fiel de la economía y de los mercados financieros mundiales, es Estados Unidos. Y esto para mí es un dato súper relevante. Dejadme que haga números muy redondos. La población de Estados Unidos es el 5% del total de la población mundial. Pero ese 5% tiene el 25% del PIB mundial, se hacen muy redondos, 25% del PIB mundial y el 50% del tamaño de los mercados financieros. Y eso para mí es una ventaja competitiva. Son los elementos que pienso que es un lastre para la economía del área euro y que es una ventaja competitiva para Estados Unidos. Es el enorme desarrollo de sus mercados de capitales, porque eso no hace más que
autoalimentar la atracción de capitales y es lo que le permite a Estados Unidos mantener una moneda fuerte, mantener el prestigio internacional. Por eso la reivindicación que hacemos de la necesidad de desarrollar los mercados de capitales en Europa, porque en un mundo global donde competimos, una arma, una herramienta para competir desde el punto de vista económico son los mercados financieros. Esto discuto mucho, no solo con economistas, evidentemente, sino también pues con otros sectores. Necesitamos desarrollar nuestros mercados de capitales. Ahora te voy a hacer una pregunta sobre eso. Porque yo, hablando sobre ese tema en el Banco Central Europeo, yo les dije, uno de los grandes problemas que tenemos en Europa es que no tenemos grandes hedge funds, grandes capitales privados, etcétera, que financien la economía cuando la financiación bancaria no funciona, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, si nosotros no tenemos Dimitri Valiasnis, Ken Griffins y gente así, pues entonces nunca lo vamos a tener. Y me dijo, uno de los que estaba allí, me dijo, no es que no los tengamos, es que no los queremos. Bueno, no lo sé si no los quieren o no desde el Banco Central Europeo. No poder tenerlos los podrían tener. Yo creo que en Europa, fíjate, por buscar, seguramente igual todos tenemos un poco parte de la culpa. Hace falta gestores, nosotros somos una gestora de fondos de inversión, invertimos, clientes nuestros, pero yo en ocasiones he hecho en falta, echar la culpa a otros, Claro. He hecho en falta a ese ahorrador que tiene su depósito bancario o esa persona que tiene su fondo muy monetario y que no quiere asumir. Que no quiere invertir. Que no quiere invertir. Yo, para mí, seguramente todos tenemos culpa, pero necesitamos movilizar y eso no pasa en Estados Unidos. Cuando tú hablas con un estadounidense medio, el grado de cultura financiera que tiene supera con mucho lo que vas al médico y está el médico ahí mirando sus criptomonedas, sus no sé qué, tal cual. Y además yo recuerdo perfectamente yendo al médico en Estados Unidos que me preguntó, ¿y usted qué hace? Y digo, no, yo soy economista, trabajo en un fondo de inversión. Y me dijo, ¿qué le parecen tal? Me dijo 7 valores. Y digo, no, pues mira, hablamos más de eso. Pues eso, o sea, seguramente faltan muchas piezas. Falta la pieza de que el ahorrador se convierta en inversor. Seguramente si se desarrolle habrá más gestores. Si se desarrollan más gestores, se desarrollarán más mercados de capitales. Si se desarrollan más el mercado de capital, habrá más empresas dispuestas a salir al mercado. Si hay más empresas dispuestas a salir al mercado, las autoridades reconocerán la importancia. O sea, seguramente sea una cadena. Pero es verdad que cuando uno mira la situación contra Estados Unidos, esa es otra desventaja competitiva que hila con lo que decíamos. Eso es un soporte del dólar, es un soporte de la economía de Estados Unidos. Y al final, si cada año, por tener mercados de capitales, te saca un punto y medio de crecimiento del PIB, echa la vista atrás y en 10 o 15 años, pues igual te sacando un 20% de diferencia del PIB. Y eso al final, bueno, pues es uno de los elementos. Y que no vas a tener gigantes tecnológicos si no lo tienes. Exacto, es la pregunta que yo siempre hago. Si hubiese desarrollado Silicon Valley en Europa, porque yo no creo que aquí haya menos espíritu emprendedor. Yo no creo que aquí nuestros chavales jóvenes ingenieros seguramente son igual de inteligentes y de listos que los Silicon Valley. Pero claro, ¿qué falta aquí? Falta esa financiación, falta ese fondo de capital riesgo, falta ese fondo de venture capital, falta ese ahorrador que está dispuesto a convertirse en inversor y decir, mira, voy a poner aquí mis 10.000, 50.000, 100.000 dólares. Y si sale mal, yo sé que esta parte me la estoy jugando. Y si sale bien, no pasa nada por multiplicar por 5 o por 6. Porque es otra cosa en lo que yo sí reivindico, ¿no? Es decir, cuando uno hace una inversión y esa inversión multiplica por 6, por 7, por 10, ya está, no pasa nada. No es pecado. Decir, no, exacto. El problema es que aquí se considera pecado. No pasa nada si tú has hecho un por 10 o un por 20 porque precisamente apostaste por una empresa en una fase inicial y has obtenido una rentabilidad. Fíjate como yo creo que hay que cambiar muchas cosas y donde evidentemente en esto del desarrollo de los mercados capitales, de un ecosistema de inversión, yo claramente pienso que tenemos que tomar nota de Estados Unidos, y pasa desde que haya industria de hedge funds, estoy muy de acuerdo, pero aquí pasa en Europa y en España, ¿no? Cuando tú vas a contar un hedge fund o cuando cuentas estrategias de retorno absoluto, debo reconocer que al otro lado no encuentras una receptividad por las dos cosas, porque piensan, es que esto es muy complicado, esto lo desconozco. Bueno, cuidado, pues ponte a conocerlo. Es que resulta que luego no es tan complicado. Oye, cuidado, esto es la gente esta que acaba con los mercados, que no, son diablos, son malos. Por la mañana se levantan y dicen, a ver a quién fastidio. Y no, yo creo que ahí
necesitamos hacer un avance de pedagogía financiera que en última instancia es clave para el crecimiento económico, porque esta conversación está surgiendo de cómo podemos dinamizar la economía. Sí, para dinamizar la economía tengo que tener hedge funds en mi país. Totalmente de acuerdo. Bueno, y para mejorar nuestra cultura financiera y para tener mayor información y seguir mejor los mercados financieros, David, mil gracias. Muchas gracias por unirte a nuestro programa. Siempre es un placer charlar contigo. Gustazo. Muchas gracias, Daniel. Un gustazo. Obtén tu máster con doble titulación de Tulane University Estados Unidos y de UFM en Madrid, Master of Finance y Master in Management. Aplica.